Buenos días, hermanos. Dios me lo bendiga en este día. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos alegres de estar una vez más en la presencia de Cristo. Nos regocijamos por este día, ¿verdad? Este es el día del Señor. Decía Lexi que qué privilegiados somos, que el Señor nos haya elegido para estar aquí en su presencia. En este día, el sermón se titula La advertencia contra el autoengaño. Quiero que sepan algo, hermanos. Bueno, quiero hacerle una pregunta antes de orar. ¿Cuántas de las personas que están aquí en esta mañana, no tenga pena, de los que están aquí, son cristianos o han aceptado al Señor? Amén. Ok, si es así, este mensaje es para usted. Sí, o sea, pero este en especial. No tenga miedo, hoy vamos a escudriñar la palabra del Señor en profundidad. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por tu amor infinito. Gracias porque tu misericordia es grande sobre nuestra vida, Señor, aún sin merecerlo. Te agradezco porque nos has salvado, Señor, porque tú has comprado salvación para nuestra vida, Señor. Nos has rescatado de la muerte. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecado, y por tu gracia hemos sido redimidos. No por merecerlo, porque solo tu gracia es quien nos salva, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar eso. Y esta mañana te pido que a través de la lectura de la palabra, Señor, podamos encontrar las verdades que necesitamos para nuestra vida, para nuestro crecimiento y para la edificación de la iglesia, Dios. Padre, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz, Señor. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Le decía que esta mañana vamos a estar en el libro de Romanos capítulo 2, del 17 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La palabra del Señor fue escrita para nosotros, hermano, aunque en ese momento esta carta está dirigida a los judíos. Pero ve lo que le empieza diciendo Pablo: tú tienes el nombre que eres judíos, te apoyas en la ley es tu base, y te glorías en Dios. Pero quiero que sepan algo: no hay nada de malo que tú te gloríes en Dios. La palabra del Señor dice que sí, que el que se gloríese ¿en qué? En conocerme que yo soy Dios. Así dice la palabra del Señor. Así que no hay nada de malo en gloriarse en el Señor. Y dice, y conoces su voluntad, la voluntad de Dios. Pregunto, ¿quién del que está aquí no conoce la voluntad de Dios? Todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces para nosotros esta llamada de advertencia es como un jalón de oreja, pero no para derribarnos, sino para edificación. ¿Confías tú que eres guía de los ciegos? Es decir, tú consideras que tú sabes más que los demás, que tú eres el maestro quien le enseñas a la demás persona, luz de los que están en tinieblas. Y hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, yo conozco la palabra del Señor. Y pobrecito de la gente que está allá que no conoce a Dios. Es lo que está diciendo, se está gloriando de eso. Tú eres instructor de los indoctos. Un indocto es alguien que no conoce, un ignorante. Te consideras maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Es decir, tú conoces, porque tú tienes la palabra del Señor. Tú, pues,
que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, tú sabes qué cosa es malo, y sin embargo a conciencia tú haces las cosas que deshonran a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muy fuerte la palabra. Si hay algo, hermano, si hay algún pasaje de la Biblia que a mí me ha llamado mucho la atención, es esta. Y yo lo he leído muchas veces y lo he expuesto en algún devocional, pero me ha hecho reflexionar de manera muy fuerte y me ha llamado la atención, porque este pasaje tiene muchas verdades para nosotros. Yo le decía que esto es como un aviso, una advertencia, un jalón de oreja. En los días de Pablo, hermano, los judíos pensaban que eran privilegiados y se creían que era un grupo especial para el Señor. Ellos creían que tenían la más alta estima delante de Dios, que Dios lo veía solo a ellos como a hijos. Es lo que ellos creían. Sin embargo, ellos tenían un grave problema. No se daban cuenta, hermano. Ellos no se veían a sí mismos como personas pecadoras. Ellos creían que eran justos delante de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que eso se repite con nosotros en la actualidad. La gente dice, yo soy cristiano, pero no se mira que es una persona que está cometiendo infracción delante de Dios. Ellos dicen, no pasa nada, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo cumplo con lo que a mí me toca. No se da cuenta que está cometiendo cosas malas delante del Señor. Hace ratito leí yo que dice, tú que abominas a los ídolos, pero cometes sacrilegio. Mira qué pasaba. Ellos decían, no tenemos que adorar ningún Dios, ningún ídolo. Pero ¿sabe qué hacían? Saqueaban los templos y agarraban el tesoro, oro, plata, y lo traían. Y ellos, miren, en su corazón había una codicia desmedida. Se querían hacer rico con ese dinero, bueno, con esa plata y con ese oro, que era abominación para Dios. ¿Entienden? Para ellos cumplían con la ley, no adorar a un Dios, pero estaban haciendo un ídolo en su corazón al acumular algo que no le pertenecía. Estas personas no entendían que estaban violando la ley de Dios y no podían notar lo siguiente: que ser oidor de la ley es muy distinto que hacedor, y ser oidor de la ley no te salva. Tú te podrás saber toda la palabra del Señor, lo puedes recitar de memoria, hermano, pero si tú no lo aplicas a tu vida, no te sirve de nada. En el versículo 13 del capítulo 2, donde estoy leyendo, en la misma página, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Qué va a pasar con ello? Dice que serán justificados. Mire, usted puede saberse toda la Biblia, pero si tú no lo vives, no vas a ser justificado, no importa si lo sabes. Los judíos se lo sabían. Es más, desde niños recitaban la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Pregunto, ¿eso lo hizo salvo? ¿Ves por qué está llamando la atención? No importa cuánto tiempo lleves caminando en las cosas del Señor, no importa si tú te sabes de la Biblia, no importa si tú dices cumplir con la ley, pero si no vives las escrituras, no vas a ser justificado. Dice que no son los oidores, sino los hacedores. Y se lo estoy diciendo un poquito muy despacio para que puedan
captarlo, ¿me entiende? Porque si hablo muy rápido, posiblemente alguna palabrita se me escape y ustedes lo malinterpreten. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Desde la carta de Mateo hasta Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito allí es para nosotros. De Malaquías a Génesis son profecía hablando de Jesús, que iba a venir un Salvador. Pero de Mateo en adelante nosotros no tenemos pretexto a leer la Biblia. Todos estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo para nosotros, para la iglesia. Así que, hermano, desafortunadamente la iglesia moderna cree, y se lo voy a decir despacito, porque estoy hablando de cristianos. La iglesia moderna cree que estos libros son historietas que se escribieron de hechos pasados, que no se aplican a nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Ellos creen que no tienen ningún provecho de nuestra vida, pero ellos viven engañándose a sí mismos e ignoran que les espera el juicio del Señor. En este capítulo, cuando yo estoy escudriñando el capítulo 2, no menciona cómo el ser humano va a ser salvo, no lo dice, pero sí dice cómo va a ser juzgado. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Menciona cómo Dios va a juzgar a la humanidad de acuerdo a las obras que hayan hecho. Porque en el versículo 7 dice lo siguiente, 7 y 8, que Él espera a la gente que cumplen con la voluntad de Dios, vida eterna, a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bien despacio se lo estoy leyendo. Va a haber ira sobre aquellas personas que dicen que creen en Dios, que confían en Dios y que Jesús es su Dios, pero no obedecen a Dios. Están viviendo algo, bueno, han puesto en su mente una idea y han hecho a Dios algo diferente a lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo estoy escudriñando esta porción de la Biblia, lo que viene a mi mente es lo siguiente, hermano. No se trata de que usted cometa un pecado de vez en cuando. No lo va a juzgar por eso el Señor, sino lo va a juzgar de acuerdo a su modelo de vida. Cómo usted vive todos los días y qué hay en su corazón. Ese es el problema. El ser humano va a cometer errores, normal. Pero ¿cómo vives tú todos los días? Maquinando en tu mente cosas malas. ¿Y tú crees que Dios no conoce lo que hay en tu corazón? Por eso es lo que Dios te va a juzgar. No se refiere a acciones ocasionales de una persona, sino al propósito total y la dirección general de la vida. Hay un teólogo llamado William Newell. Él describe lo siguiente, dice así: la gente no alcanza la vida eterna por buscarla pacientemente. Es decir, usted no va a alcanzar vida eterna porque usted lo está buscando. Pero si la buscan toda su vida, la hallarán en Cristo. No se trata que usted la busque, sino que usted viva en Cristo todos los días y así va a alcanzar vida eterna. En el versículo 6 dice: pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que nadie va a quedar fuera de eso. A cada uno conforme a sus obras. El juicio va a ser individual, pero nadie se va a salvar. Cada uno. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Va a haber el tiempo para que usted sea juzgado. Y en el versículo 9 dice: tribulación y angustia sobre todo. Mire, no está diciendo para algunos, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Quiere decir que para Dios no hay acepción de persona. No hay favoritos.
No es que usted diga hoy, mira, a mí no me va a tocar porque yo soy israelita. Al judío primeramente y también a todos el resto, al griego. Pero en el verso 10 dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos estamos involucrados. No va a haber ninguno que se escape, ya sea para gloria y honra o para juicio, pero todos vamos a estar delante del tribunal de Dios. No hagas a Dios a tu modo, no pienses que Dios te va a juzgar de acuerdo a lo que tú piensas. No van a ser tus estándares lo que Dios va a usar para el juicio. Y nosotros tenemos conceptos diferentes. Dice el 12, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, aquellas personas que no han conocido al Señor, nunca leyeron la Biblia, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, tú vas a ser juzgado de acuerdo al conocimiento que tú adquiriste de Dios. Por eso la Biblia dice que mejor le hubiera ido al ser humano no haberle conocido, que después de haberle conocido volverse atrás del santo mandamiento. Porque dice el 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, los que no pertenecían al pueblo de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos, hermano. Los judíos habían tenido la ley y los gentiles no. Pregunto, pero aún así, aunque estas personas no habían tenido ley, Dios sigue siendo un Dios justo, hermano. Y juzgará a las personas según la luz que hayan recibido de la palabra del Señor. Y a lo mejor usted se puede decir, hermano, pero ¿por qué Dios va a juzgar a los gentiles que nunca conocieron la ley? Dios no le dio la ley a ellos. Y usted puede decir, estas personas no tenían conocimiento y eso los hace inocentes. Pero quiero que sepan lo que acaba de decir el versículo 15, que Dios había escrito en sus corazones la ley de Dios, aunque no tengan la Biblia. Así que no hay nadie delante del Señor como justo. Imaginemos que usted dice, bueno, allá en África hay personas que no conocen del Señor y ellos han muerto. Bueno, Dios lo va a juzgar de acuerdo a lo que ellos hayan vivido. Pero ve lo que dice la Biblia, que fue Dios quien escribió en sus corazones. No tienen excusa. Porque ¿cómo tú te explicas que la naturaleza funciona? Yo le he dicho a usted, usted siembra una semilla de mango y brota la mata de mango y da el fruto del mismo tipo. ¿Cómo tú te explicas cómo funcionan las estaciones del año? Quiere decir que hay un creador que lo sustenta. Y aunque usted no conozca la Biblia, usted no es ignorante. Leía la historia de un misionero que estuvo toda su vida sirviendo en África y cuando él se retiró, él salió de allá de en medio de la tribu, de la selva. Él salió y lo primero que dijo fue lo siguiente: los paganos están pecando contra un torrente de luz. Es decir, ellos no son ignorantes. Aunque ellos no conocían la verdad del Señor, saben. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que no sepa que existe un Dios? ¿O todos creen en Dios? Pero me pregunto, ¿en qué Dios crees? ¿En el Dios de tu imaginación o en el Dios de la Biblia? Porque si es en el Dios de la imaginación, tú tienes un problema. Si es en el Dios de la Biblia, bendito sea el Señor. Porque tú tienes que obedecer lo que dice aquí. La Biblia lo afirma, hermano. Y el doctor Roy Laurin escribió lo siguiente: los hombres serán juzgados de acuerdo al conocimiento
de Dios que ellos posean. Usted no va a ser juzgado por lo que Dios no le dio. Va a ser juzgado por lo que Dios te dio. Y se lo voy a poner facilito, hermano. Yo voy a ser juzgado por lo que Dios puso en mi mano. Un estándar diferente al suyo. Yo tengo más responsabilidad que usted. Así que yo tengo que caminar con temor. Cada quien de acuerdo al conocimiento que tuvo. Ahora yo le digo una cosa. Eso no me exenta a mí. Yo no voy a presentarme delante del Señor y voy a decir, hermano, conmigo no va a pasar nada, pues yo soy el pastor. No, yo tengo más responsabilidad. A mí se me va a exigir más. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor lo afirma. En Lucas capítulo 10, un pasaje muy famoso, Lucas capítulo 10, verso 12 al 16, dice lo siguiente. Jesús hablando. Y os digo que en aquel día, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Quiero que noten algo. No todo el mundo va a ser juzgado con la misma intensidad. Unos van a tener un castigo más severo y otro más suave. Y eso lo dice el Señor. No todos vamos a ser juzgados de la misma manera. Dice, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Si Sodoma y Gomorra hubieran experimentado los milagros que Dios hizo cuando Él estuvo en la tierra, dice que hace tiempo se hubieran arrepentido. Pero esta gente no quisieron aún teniendo a Dios. Y eso pasa con nosotros. ¿A poco usted no tiene la palabra del Señor? ¿Y por qué lo ignora? ¿Por qué no obedece a la palabra del Señor? Por tanto, en el juicio, miren, el día final, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, es decir, eres arrogante. Capernaum, mire, Capernaum se jactaba que ellos tenían profetas. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, Jesús envió a su discípulo y le está diciendo, al que obedece su voz, al que a vosotros oye, a mí me oye. Jesús hablando. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Una cadena. ¿Qué le trae eso a su mente? ¿Se acuerdan lo que le he dicho? Que si tú hablas mal del hermano, estás hablando mal de Cristo. Es lo que dice la Biblia. El que a vosotros oye, me oye a mí, dice Jesús. Y el que me desecha a mí, desecha a Dios. ¿Será que tengo que caminar con reverencia delante de Dios? Yo te quiero decir esta mañana, hermano, cada vez que tú oigas la palabra del Señor, o cada vez que tú leas la Biblia, te lo voy a decir una vez, aplícalo a tu vida. Si tú oyes o tú lees, aplícatelo a tu vida, no lo pases por alto. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien te está hablando y te va a juzgar de acuerdo a eso. No pretendo asustarte, hermano, pero esa es una verdad que está en la Biblia. Entre más conocimiento tú tengas de la palabra del Señor, más peligro corres. ¿Se acuerdan lo que le acabo de ilustrar conmigo? A mí me van a juzgar más severo que a ustedes por el conocimiento que me han dado. Así que si tú no obedeces la voz de Dios, tú serás juzgado de acuerdo a lo que se te dio. Lo que acaba de ilustrar la Biblia, Tiro y Sidón van a ser más tolerables que para ustedes, le dice, porque de acuerdo al conocimiento van a ser juzgados. Y Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que Tiro y Sidón. Es una cadena. Dice la lectura donde estamos en el capítulo 2, el verso 24. Porque como está escrito el nombre de Dios, vamos a leer del 20. Instructor de los indoctos, de aquellos que no conocen la Biblia.
maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, tú hurtas. Usted puede decir, hermano, pero es que yo no robo. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Y también me va a decir, hermano, espérame, ahí sí estás equivocado, porque yo no adultero. Yo obedezco la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Hay un versículo que está en Mateo capítulo 5, 28. ¿Y sabe qué dice ese versículo? Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, es decir, a una mujer que no es tu mujer, a una mujer para codiciar, mire, lo único que está haciendo es mirarla, pero lo está viendo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, quiere decir que no tienes que llevarlo a la práctica, solo con verlo ya adulteraste en tu corazón. Y tú vas a decir, hermano, pero que yo no adultero, eso es mentira. Yo no sé cómo tú caminas delante del Señor. Yo no sé si todavía tengas el problema de ser tunante. Yo no sé qué hay en ti. Tú solo tú, bueno, y se lo estoy diciendo en el idioma catracho, bueno, mujeriego para los que no me entienden. Sí. En otro idioma sería como el que le gusta andar en el tigraje, así más o menos. Sí. Ya me entendieron, ¿verdad? Suficiente. Pero es que somos diferentes idiomas. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros tengamos un corazón limpio delante de Dios. Porque el Señor, mire, el Señor nos va a juzgar por nuestras obras y por lo que hay en nuestros corazones. ¿Y quién podrá esconder eso al Señor? Pablo afirma que el juicio será del corazón. Cuando Dios revele todo lo que hay secreto dentro de nosotros. Eso es lo que termina él diciendo allí. En lo que estábamos leyendo, dice en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Lo que hay en tu corazón es lo que va a ser juzgado, hermano. Jesús será el juez. Mire, Jesús será el juez y Él te va a preguntar. ¿Sabe qué te va a preguntar el Señor? ¿Qué hiciste con el evangelio de Cristo que te di? ¿Para qué lo usaste? ¿Qué hiciste? Es Jesús hablándote. ¿Qué estás haciendo con ese evangelio que yo te di? ¿Para qué lo estás usando? Pero ¿sabe qué? Yo le voy a hacer una pregunta más para ilustrar esa pregunta. ¿Qué piensan de Cristo las personas que están a tu alrededor? ¿Se ha detenido usted a preguntar qué piensan de Cristo la gente que te rodea? ¿Qué concepto? Miren, yo no estoy diciendo qué piensa la gente de ti. ¿Qué piensa la gente de Cristo cuando te miran a ti actuar? No estoy hablando de ti. No, mire, si la gente te critica a ti, no pasa nada. Pero si la gente blasfema el nombre de Cristo por tus acciones, esa es la pregunta. ¿Será que tienen un buen concepto de ti por ser cristiano? ¿O será que estas personas juzgan, no a ti, a Dios? ¿Y sabe qué dicen? Para ser como tú, mejor no soy cristiano. O para ser como tú, mejor no voy a la iglesia. No están juzgándote a ti, están juzgando a Dios. Y ese es el problema. El mundo juzga a Dios por lo que miran en ti. Están blasfemando el nombre de Dios. Los judíos se jactaban de sus privilegios, hermano, de sus privilegios raciales. Ellos decían, tenemos a Abraham por padre. Nosotros somos hijos de Israel. Ellos se jactaban. Nosotros venimos de una raza. A nosotros se nos dio la ley. Y es cierto, Dios le había dado la palabra a ellos. Ellos conocían la voluntad de Dios
Y por eso le preguntaba, ¿a poco usted y yo no conocen cuál es la voluntad de Dios? ¿Y por qué deshonras a Dios si tú conoces su voluntad? Cada vez que, mire, cada vez que leo la palabra del Señor, me golpea como cuando te dan algo fuerte. Y es para mí. Pero yo digo, ¿y será que cuando usted lo lee o lo escucha, no le hace nada, no le hace ni cosquilla a la palabra de Dios? Debería de haber eso. Pues yo le decía, ¿qué piensa la gente de Dios cuando te miran a ti actuando? ¿Será que dicen verdaderamente ese es hijo de Dios? Así como decían de Jesús. ¿Será que dicen eso de nosotros? O dicen, este se está engañando, me quiere vender la idea de que es cristiano. Yo no sé qué piensa la gente. Mire, yo aquí no estoy para juzgarlo. La palabra de Dios es quien lo va a juzgar él en el día final. Ellos tenían un mejor sentido de los valores. Ellos decían, mire, nosotros no robamos, no hurtamos, damos nuestro diezmo, ayunamos 2 veces por semana, damos limosna, vamos al templo a orar. Mire, ellos tenían un gran concepto. Está orando el fariseo en el templo y que dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Ve el concepto que ellos mismos tenían. Ellos se sentían superior. Y eso pasa con nosotros. ¿Sabe qué decimos? Mire, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pobrecito de aquel que no conoce del Señor. Estamos jactándonos de algo, pero ¿qué hay en tu corazón? No nos fijamos en eso. Ellos se consideraban que los demás eran ciegos, que eran personas que estaban en la oscuridad, que eran ignorantes, que eran niños. Ellos se consideraban como un grupito exclusivo que estaba en la mano de Dios, como los favoritos. Pero no pudieron ver que esos privilegios le obligaban a vivir en santidad. Y eso es para usted y para mí. Si tú tienes privilegio es para que vivas en santidad, no para que abuses de ello. Desobedecían la ley que predicaban a los gentiles. Y eso le trajo como consecuencia que los gentiles hablaran mal de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo he escuchado gente que dice, es que el pastor es mi compadre. Es que el pastor es mi amigo. ¿Creen que por eso van a ser salvos? Es que el pastor es mi papá. Eso no le da salvación a nadie. Eso no te justifica delante de Dios. Y hay mucha gente que tiene sus esperanzas en esos privilegios. ¿Sabe qué? No pongas tu esperanza en esos privilegios. Yo soy íntimo del pastor. Mire, yo como con él. No sé, soy el favorito del pastor. Ni eso te da salvación. Es muy duro decirlo, pero mucha gente vive así. ¿O qué tal? Imagínense que la gente piense, es que como yo soy el que dirijo todo esto aquí, soy especial para Dios. Está equivocado. No pongas tus esperanzas en esos privilegios. No te van a servir de nada en el día del juicio. Es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay un pasaje en la segunda carta de Samuel, capítulo 12, verso 14. Solo para ilustrarle. David había pecado, hermano. David tenía muchas mujeres y a él se le hizo fácil caer en pecado. Codició a Betsabé, a la mujer de Urías Eteo. Una historia muy bonita. Y cuando él pecó, dice la palabra del Señor que Dios le habló a Natán. Bueno, a Natán para que no suene tan. Le dijo, ve y dile a David que lo que hizo es una abominación delante de mí. David era el favorito del Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios.
Y dice la palabra del Señor en el verso 14. Vamos a leer el 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Él está reconociendo su pecado. Y Natán, segunda de Samuel capítulo 12, verso 13. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Es decir, Dios te perdonó, no vas a morir. Pero, ahí hay un pero. Mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová con este asunto. Por este pecado tú dejaste que los enemigos de Dios hablaran mal en contra de Dios. Es lo que está diciendo. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero Dios ya le había perdonado. Todo pecado tiene consecuencias, solo para que lo noten. Lo que David hizo era algo desagradable delante de Dios, y eso dio pies a que la gente de afuera hablara mal de Dios, no de David. Por eso yo le digo que si la gente hablara mal de usted, no pasa nada. Mire, si yo hago algo malo, yo merezco que hablen mal de mí, pero no mal de Dios. Y ese es el problema, que todo... Mire, si alguien habla mal de Dios, se te está escribiendo a tu cuenta, hermano, para el día del juicio. Eso es lo terrible. Lo están agregando, lo están acumulando. La Biblia dice que tú mismo estás acumulando ira para el día del juicio. Tú mismo, nadie más lo está haciendo por ti. Así que yo le decía que tú no pongas tus esperanzas en los privilegios, hermano. En el libro de Lucas capítulo 12, verso 47, dice Jesús hablando acerca del juicio: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, tú y yo conocemos la voluntad de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, es decir, a la voluntad de Dios, dice que recibirá muchos azotes. Lucas capítulo 12, verso 47. Mas el que sin conocerla, es decir, el que no conocía la voluntad de Dios, una persona que vivía en el mundo, nunca conoció de Dios, no sabía cuál era la voluntad de Dios, pero hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Ves qué le digo? Que mejor le hubiera sido al hombre no haber conocido a Dios. Aquella persona que hizo cosas, pero en su ignorancia dice que va a ser azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Eso me incluye a mí y lo incluye a usted. De acuerdo al tiempo que usted haya escudriñado la palabra del Señor, es el tiempo que va a ser juzgado. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Ya ve por qué le digo que usted corre un grave problema? Usted está en peligro, porque usted conoce la voluntad de Dios. Usted no es un ignorante, así que usted sabe de lo que se le va a juzgar. Yo le dije que esos privilegios no lo va a librar en el día del juicio. Usted no va a decirle al Señor, yo no le voy a decir a Dios, espéreme Señor, es que yo estuve todo el tiempo en la iglesia. Es más, yo bautizaba en Marrero, yo predicaba la palabra del Señor miércoles, viernes y domingo. No me va a servir de nada si no hago su voluntad. ¿Me entendieron? Y se lo estoy diciendo un poquito despacito. Si quieren le pongo un poquito más de pausa. Si había un pueblo que tenía religión y cumplían la ley al pie de la letra, ese era el judío, hermano. Usted y yo no lo cumplimos.
Ellos estaban sábado en la iglesia, desde el viernes en la tarde. Ellos guardaban celosamente la ley. Daban su diezmo porque era obligatorio. Eran celosos de todo, las tradiciones. Usted y yo no cumplimos eso. Bueno, con decirle que nosotros ni siquiera ayunamos. Si nosotros ayunáramos estaríamos más rojito. No. Más rojito. El ayuno no es para que usted se muera de hambre, el ayuno es para que tenga comunión con Dios. Porque después de que usted sale del ayuno, sale con un filo. Sí me entendieron, ¿verdad? ¿Me entendieron? Sí, eso es un decir. El hambre sí. Así que si usted ayuna con el propósito de aguantar hambre, no está haciendo nada. Usted ayune para meterse a la palabra del Señor. Ese es el propósito. ¿Se acuerdan cuando hicimos la noche que estuvimos aquí el viernes? La vigilia. Que nos extendimos, íbamos a terminar a las 12 de la noche y nos fuimos hasta las 2:30 de la mañana. Es algo agradable. Bueno, a mí me sustenta, yo no sé a usted. Y yo creo que lo vamos a tener que hacer más seguido porque yo miro como que la gente se está como desinflando. A las 5 de la mañana. Sí, se está apagando la llama, es la verdad. Seamos sinceros, seamos realistas. ¿Quiere que hagamos otra vigilia? Muy poquitos, amén. Amén. Como sí y no. Estas personas eran religiosas, hermano. Su ceremonia era externa para que la gente lo mire. Y Jesús le dice en Mateo capítulo 23, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes abren sus mantos para que lo mire todo el mundo. ¿Y qué hacían ellos? Dice que hacían oraciones largas en la plaza para ser vistos. Jesús se lo dijo. Hacen oraciones largas y extensas, palabrerías. Y dice, y creen que por sus palabrerías serán oídos por Dios. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? De cierto os le digo que ya tienen su lugar en el lago de fuego. Porque ellos no lo hacían para decirle, Señor, yo te necesito. O Señor, perdona mis iniquidades. Ellos lo hacían para que la gente lo... Oye, mire, ese hermano, ¿cómo ora? Wow, mírese, 3 horas postrado de rodilla. Solo para eso lo hacían. La intención del corazón. ¿Qué había en ellos? Yo le digo que a Dios no podemos juzgar. Dios veía lo que había en lo interno de su corazón. Ellos se jactaban de su rito de la circuncisión, porque ese rito era un rito que Dios estableció con ellos. Todo varón judío será circuncidado. Nosotros practicamos la circuncisión. De hecho, a Pablo le dijeron, nosotros somos circuncidados, no como esa gente incircuncisa. Pero mire, todo era algo externo. Yo me pregunto, ¿de qué sirve un rito físico si no hay obediencia a la palabra de Dios? ¿De qué sirve que tú te desgastes si no obedeces a la palabra de Dios? Estás tirando tu tiempo a la basura. Un verdadero hijo de Dios es el que tiene fe interna, pero tiene un corazón transformado. Tú ya no eres la vieja creación. Dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva. No dice, es una persona remodelada que está en proceso de cambio. No, dice que eres nueva criatura. Así que si tú no ves eso, tú estás desobedeciendo. Imagínate que todavía te sigas comportando como el viejo hombre que era hace 10 años, hace 15 o 20 años. Tú no eres una nueva creación. Tú estás haciendo mentiroso a Dios. Y no solo aquel que vive de acuerdo a sus ideas externas de la carne, hermano. Se supone que tú eres una persona transformada. El verdadero evangelio de Cristo exige un cambio interno. ¿Y sabe qué le digo? Mire, la lectura que está en el libro de Juan capítulo 3, está Jesús hablando con Nicodemo, una persona mayor de edad, por no decir vieja. Maestro de la ley, que era el que enseñaba al pueblo judío. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? En el versículo 7 le dijo, Nicodemo,
te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo que tú has vivido durante muchos años, todo el conocimiento de la palabra de Dios que tú tienes de la ley y todo lo que tú haces, ritos y todo, no te sirve de nada. Te es necesario. Esa palabra necesario es necesario. Es bien profunda, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Y le vuelve a decir como 3 veces: si tú no naces de nuevo, no verás a Dios. Eso es lo que dice. ¿Escucharon eso? Si tú no naces de nuevo, no verás la gloria de Dios. Así que no te sirve de nada. A Nicodemo no le servía de nada saberse la ley, cumplir con todo. Y yo me pregunto, ¿será que Nicodemo oraba? Sí, oraba. ¿Será que ayunaba? Ayunaba. Daba diezmos, sí, porque él era el maestro, él cumplía. ¿Y le sirvió de algo? No, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. La obediencia a un sistema religioso no te lleva a la vida eterna. Tú no vas a ir al cielo por cumplir, por decir, mira hermano, es que mira, bueno, yo participo en la iglesia, yo soy miembro de la iglesia desde hace tanto tiempo, yo hago mi devocional, yo aporto a la iglesia, no sé, soy maestra de niño. No te va a llevar a la eternidad de eso, hermano. Lo único que te va a llevar a la eternidad es la obediencia al evangelio de Cristo. Es lo único, no hay otra cosa. Porque cuando yo terminé de leer ahí dice el Señor que vas a ser juzgado de acuerdo al evangelio del Señor. Es lo que dice allí en el libro donde estamos en el libro de Romanos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Tú vas a ser juzgado de acuerdo al evangelio. Es la obediencia al evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación, lo que te hará salir victorioso en el día final. Yo le he dicho a ustedes que si su vida no da evidencia que han sido transformados como verdadero cristiano, usted está mal. Yo no sé, yo siempre pongo el ejemplo de un árbol. Hablemos de un árbol bueno, no sé, un árbol que a ustedes les gusta, un árbol que usted conozca, que da fruto en abundancia. El mango, bueno. Hablemos del mango, el mango. Un árbol bueno de mango da fruto sin forzarlo. ¿Han notado eso, verdad? Pero un árbol que no sirve, usted mire, usted está haciéndole anillitos, capándolo, le está poniendo fertilizante y ni aún así no da. Le escarba alrededor de las raíces, le pone abono y no le da ni un árbol. Da florecita y se le cae. Eso es un árbol malo. Y la Biblia dice, ¿qué dice de esos árboles? Cortado y echado en el fuego. Pero un árbol bueno, mire, el árbol produce fruto. Usted no lo forza. Yo espero que usted sea un árbol bueno, que dé fruto, hermano, para la gloria de Dios. No bases tu salvación en tu confesión de fe. Yo sé que la mayoría de aquí hemos dicho, bueno, yo he hecho mi confesión de fe. Lo que dice Romano, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús es tu Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos y creyeres en tu corazón eso, dice que serás salvo, porque con la boca lo confiesas pero con el corazón lo cree. Dice que si tú confiesas eso serás salvo, dice la Biblia. Pero quiero decirte una cosa, yo quiero ir más allá. No pongas tus esperanzas en esa confesión de fe si tu vida es una contradicción andante de Cristo. Bueno, yo sé mi confesión, pero yo no vivo de acuerdo a la palabra. Ni aún así vas a ser salvo. ¿Y sabe por qué? Porque en el libro de Santiago capítulo 2, verso 18, vamos a leerlo una vez más, lo he leído como, no sé si unas 400 veces aquí. En el 2:18 dice la Biblia, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, tú eres cristiano, a ver, demuéstrame tu fe sin obras. Porque yo te voy a mostrar
mi fe por mis obras. Es decir, tú dices que eres cristiano y tú dices que tienes fe. A ver, demuéstrame con tus obras que tienes fe. Y no hay. ¿Y qué dice al final? Porque la fe sin obra es muerta. Wow. Así que no vas a ser salvo porque tú digas yo tengo fe. ¿Usted sabe? Yo le he dicho a ustedes que, mire, yo puedo tener fe en la Virgen de Suyapa y ni aún así me hace salvo. Bueno, en la Guadalupe. O en la Virgen de Altagracia, para que no se queden atrás. O la de cobre en Cuba. Yo no sé cuántas vírgenes hay. Sí. Ni eso me hace salvo. Esa fe es una fe muerta. Tu fe tiene que producir obra, pero no es producto de ti, es producto del Espíritu Santo. Así que, hermano, en esta mañana, si hay alguna persona que no cree y que nunca ha recibido a Cristo, quiero decirle que está condenado, hermano. Y eso no lo afirmo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos han leído Juan 3:16? ¿Y sabe qué dice el 17 y el 18, verdad? Se lo he leído muchas veces. Dice que vino la luz a este mundo y los hombres rechazaron la luz porque amaron más la tiniebla. Ese versículo es un versículo muy fuerte, pero la mayoría de la gente solamente se queda con Juan 3:16. Le da miedo leer el 17 y el 18, que dice que no vino el Señor a juzgar al mundo, sino vino a salvarlo. Pero dice, esta es la condenación, que vino Jesús a la tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que dice que todo aquel que rechaza a Cristo ya ha sido. No es que va a ser condenado. El que en él cree no es condenado. El 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que usted no espere llegar al día del juicio para ser condenado. Si no crees, ya eres condenado. Y eso dice la Biblia. Este es Jesús hablando aquí. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que yo le vuelvo a repetir eso. Si usted está aquí esta mañana, usted no cree en Dios, usted es condenado, pero todavía tiene oportunidad. Si vienes en arrepentimiento al Señor, Él cambia tu naturaleza, hermano. Los judíos, con toda su religión, con todo su conocimiento, con todo el legalismo que ellos tenían, no pudieron ser salvos. Ellos estaban bajo la condenación del pecado, al igual que todo el mundo. Muéstreme usted en la Biblia con evidencia que los judíos fueron salvos por guardar la ley. No hay. Qué triste. Y es una gran tragedia. Y eso es lo que yo pienso, hermano. Para mí me da dolor en el corazón saber que muchas personas van camino a la condenación eterna porque no creen en Dios. Dios los juzgará por su propia opinión, porque ellos creen que el Señor va a usar el concepto de cada persona. Ah, bueno, es que yo creo que yo soy bueno delante de Dios. Cree que Dios te va a juzgar por eso, pero no va a ser por ello, hermano. Dios va a juzgar no por tu estatus, no por tu religión o no por lo que tú poseas. Dios no te va a juzgar por eso. Dios te va a juzgar según su verdad, que es la Biblia, según tus obras y según el evangelio de Cristo. Así que si tú no crees en el Señor, yo te invito que en esta mañana vengas a Él en arrepentimiento. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de seguir escudriñando tus verdades, Padre. Te agradezco porque me usas, Señor, para expresarlo tal como es, no con ideas humanas, sino de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, Señor.
Padre, yo te pido por aquellas personas que no te conocen, Señor. Muéstrale misericordia a Dios para que alcancen salvación. Señor, te pido por aquellas personas que todavía están en el mundo, que están muertos en sus delitos, Señor. Tráelos a la vida, Señor. Así como tú resucitaste, dale una vida nueva, Padre. Que tu Espíritu Santo lo vivifique, Señor. Es mi oración en esta mañana. Si tú estás aquí sin Cristo, si nunca has conocido al Señor, o si alguna vez tú dijiste, bueno, yo conocí a Cristo, entregué mi vida, pero has vivido lejos de Él, y en esta mañana entendiste que esta palabra toca tu corazón, porque estas son verdades de Dios. Si es así, si el Espíritu Santo te está incomodando y esto ha hecho eco en tu vida, hermano, no lo pienses. Levanta tu mano, ríndele tu vida a Dios, ven a Él en arrepentimiento, permítele que Él viva en ti, que te dé una nueva identidad. No vivas enemistado con Dios. Recuerda lo que acabo de predicar: un día vas a ser juzgado por tus acciones y por los estándares de Dios, no por los tuyos. No lo rechaces. Dios todavía sigue tocando a la puerta de tu corazón. Posiblemente el día de mañana sea demasiado tarde. Nosotros tenemos dos opciones: o Cristo viene o nos vamos primero, pero no tenemos otra alternativa. No desperdicie esa oportunidad. Jesús te está llamando en esta mañana. Hermano, no te vayas de aquí enemistado con el Señor. Padre, una vez más te agradezco, Señor, por este tiempo que nos das, porque todavía nos habla, Señor, porque todavía tu palabra es predicada, Padre. Va a llegar el tiempo en que vamos a tener hambre de ella, Señor, pero se habrá acabado para siempre esa oportunidad. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Yo te pido que esta palabra haga eco en nuestros corazones, que nos incomodes por el resto de la semana, Señor, para que podamos escudriñarlo y aplicarlo a nuestro diario vivir. Señor, una vez más, si hay alguien aquí que no te conoce, trabaja en su corazón, Señor. Dale la oportunidad tal como me lo has dado a mí, Señor. Úsanos para tu reino, Señor. Úsanos para hablar tu evangelio. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.